Es que ya, No se olvide grabar la clase. tranquila, tranquila. Sí, sí, sí. Ahora, Sí, ya sabe, chicos, tranquilos. Recording in progress. ya, muy bien. Estábamos diciendo, jóvenes, prácticamente que tenemos aquí la célula, prácticamente que es la membrana externa, que se llama citoplasma. Y prácticamente dijimos aquí que encontramos centro, prácticamente el núcleo, y todo lo que estaba rayado, lo que estaban dibujando, no sé, la forma de un garabato, se llama, ¿cómo se llama, jóvenes? Cromatina. Cromosoma. Cromatina. Cromosoma, te voy a dar ahorita. Cromatina descondensada. Cromatina, no se olviden, jóvenes. Y la cromatina, para nosotros verlo o visualizarlo mejor, dijimos prácticamente que estaba enrollado con unas pelotitas, ¿no? Estas pelotitas en forma de 8, pues prácticamente son histonas. ¿Cuántas histonas? 8 prácticamente dijimos, ¿no? 8. Esas histonas, pues son varias, ¿no? Varias histonas, ¿no? Varias histonas. Y miren, jóvenes, voy a cambiar de color, ¿no? ¿Esto qué va a ser? Prácticamente, ¿qué va a ser? Cadenas de ADN. Muy bien, cadenas de ADN prácticamente, ¿no? Cadenas de ADN. Miren, jóvenes, miren, dijimos que prácticamente unas histonas y entre enrollamiento de la cadena de ADN se va a llamar como ¿cómo se va a llamar? Cromosoma. Cromosoma descondensada. Ya puede ser, pero ¿cómo se va a llamar? Eucromosoma. Muy bien. Muy bien. Eucromosoma. Cromosoma descondensado, ¿no? Eucromosoma, que son cromosomas prácticamente. Lo voy a borrar porque ustedes se van a equivocar después. Que es igual a cromosoma descondensado, ¿no? ¿Qué es una cromatina? Pues una eucromosoma descondensada, perdón, ¿no? Que prácticamente, ¿no? Ahora, jóvenes, estos prácticamente dijimos que se van a alinear, prácticamente se van a unir, ¿no? Se van a condensar en sí prácticamente. A ver, voy a hacer de aquí de este color, ¿no? Aquí prácticamente son estas histonas, ¿no? Se van a condensar. Así se llama. El nucleosoma es esto. Nucleosoma es esto. Esos son nucleosomas. Podemos decir, los nucleosomas se forman en línea, ¿no? ¿Con quiénes? Obviamente con las histonas y prácticamente ¿con quién? Con las cadenas de ADN, ¿no? A eso se le llama heterocromosoma, ¿no? Sí, muy bien. A esto se llama heterocromosoma. Prácticamente dijimos que son cromosomas condensados, ¿no? Sí. Sí. Muy bien, muy bien. Y miren, jóvenes, miren aquí prácticamente. Aquí, miren. El cromosoma, vamos a ir de atrás ahora. El cromosoma, ¿no es? Miren cómo vamos a desenrollar. Miren cómo vamos a desarrollar. Y prácticamente miren cómo están. Cuando les hablan elipsoidea, escuchen esto. Elipsoidea la palabra, quiere decir en forma circular o en forma de espiral. Elipsoidealmente, miren cómo, y poco a poco, miren, vamos a ver unas cadenas. ¿Eso qué serían? Eso es de acá, prácticamente, estos, miren. Esto.
¿Qué sería ¿cuál sería? Lo amarillo es ¿qué cosa? Histonas. Histonas. Y la que está rodeando de azul prácticamente es el ADN. Nucleosoma. El ADN. El ADN, no se olvide, no se olvide. Y al conjunto de todo esto, que es una partecita, o sea, esto y esto, o sea, una cadena girando 2 veces y con la histona se llama nucleosoma. Nucleosoma. El nucleosoma es la unidad prácticamente ¿de qué? De unión de las histonas con la cadena de ADN. Miren, mientras más prácticamente está queriendo descondensarse, porque es descondensada, mientras más se aleja y se está descondensando, prácticamente, ¿qué cosa? Se queda solita, ¿qué cosa? El ADN. Y el ADN con sus 2 cadenas, por eso se llama bicatenarias, prácticamente se están yendo, ¿qué cosa? A dividir. Y así se divide prácticamente aquí se van a duplicar, ¿no? Una madre y una hija prácticamente. ¿Se entendió, jóvenes, ahí? Sí. Esto Sí. es cromosoma, cromosoma. Y la parte que estamos viendo así prácticamente es la, ¿qué cosa? Cromatina, ¿no? Cromatina. Ya, ahora sí, entendió. Y miren, jóvenes, cuando nosotros prácticamente decimos, ¿no? Miren aquí otra imagen. Del núcleo, va a agarrarse y van a salir de la cromatina, van a formar prácticamente el cromosoma, y el cromosoma, miren, dentro del cromosoma, pues prácticamente va a ser, ¿qué cosa? El ADN. ¿Y qué es una partecita del ADN? Se llama gen, por si acaso. Una partecita del ADN se llama gen. No se van a olvidar, ¿no? No se van a olvidar. Miren, si yo tengo, miren, voy a dibujar prácticamente aquí, ¿no? Así va a ser una cromatina, ¿no? Una cromatina. Así va a estar en el carioplasma, que es el líquido. Pero cuando ya esté prácticamente así en división, prácticamente, yo voy a dibujar así un cromosoma. Miren. A ver, yo voy a dibujar, ¿no? ¿No? Miren, ahí va a estar elipsoidea organizada prácticamente. A eso se llama condensación, ¿no? Miren, ya aparece en forma de X, ¿no? Así se vuelve, jóvenes, ¿no? Cuando tenemos prácticamente así, lo vamos a visualizar mejor. Lo vamos a visualizar. ¿Cuántos cromosomas dijimos el sábado que teníamos? ¿Cuántos cromosomas tenemos? 23 pares. 23 pares. 23 pares de cromosomas. Estos 23 pares cromosomas, del 1 hasta el 22, dijimos que se llaman Autosomas. muy bien, autosomas. Y el último, ¿cómo dijimos que se llama? Cromosomas sexuales. Muy bien, exactamente. Si hablamos de 46 pares simples, 46 pares simples, ¿estamos hablando de la misma cromosoma somática? ¿Sí o no? Sí. No, Sí, no. porque prácticamente son los que están formados. Y miren, como dijimos varios cromosomas, miren, jóvenes, si ustedes ven la pantallita, miren, hay algunos animales que tienen no solamente 46 cromosomas, sino tienen varios tipos de cromosomas. Miren, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos 46, que es lo normal, pero miren, un gatito tiene menos, 36, 38 prácticamente, 38 cromosomas. Y el perro había tenido 78 prácticamente cromosomas, ¿no? Más alto, ¿no? Pero miren, una ballena casi similar, ¿no? Casi similar prácticamente, solo que ellos no tienen 2 cromosomas. ¿Y por qué es importante estudiar esto? Miren, ¿no? 24, 46, 8 prácticamente. Aquí el maíz prácticamente 20. A ver, si yo les hago una pregunta, la cebolla
la cebolla, en sus cromosomas, ¿qué tipo de cromosomas son? ¿Qué tipos de... ¿Qué? Terminales. ¿Cromosomas qué? ¿Qué tipo de cromosomas son? ¿Son como las nuestras? Eucariota. Muy bien, cromosomas eucariotas. ¿Por qué? Porque prácticamente son de las células vegetales, ¿no? Son células vegetales. Las únicas que son prácticamente eucariotas, ¿no? Muy bien, excelente por ti, mi querida alumna. A ver, jóvenes, vamos a hablar. Sí. Se quedó claro, ¿no? Se quedó claro. Miren, jóvenes, miren. Si yo prácticamente hablaría un poquito del cromosoma, ¿no? Porque estamos introduciendo esto. Va a haber un temario específico de esto, jóvenes, y por lo menos en lo que estamos grabando, las clases y todo eso, se queda un poquito. Porque miren, este es un cromosoma, este es un cromosoma. Esto sería, ¿qué cosa? Un par de cromosomas, ¿no? Un par de cromosomas. Y en su bracito que son brazos P, encontramos unas líneas negras, ¿no? Unas líneas negras prácticamente. ¿A eso se conoce? ¿Alguien sabe cómo se conoce esas líneas negras? ¿Nadie? ¿Cómo se llama? ¿Alguien? ¿Bandas? Bandas, muy bien. Bandas, pero prácticamente pertenecen al locus. Muy bien. Y en el locus, jóvenes, va a haber, ¿qué cosa? Un gen codificado. Por ejemplo, si yo tengo aquí un gen que el 1, por si acaso, el 1 se va, digamos, yo tengo codificación del ADN para mis ojos. O sea, todo este cromosoma prácticamente va a ser para, ¿qué cosa? Generar la cabeza, ¿eh? Cabeza. Y aquí prácticamente su cromosoma, digamos, esto va a formar ojos, este también va a formar ojos. Si este prácticamente va a ser oído, este también va a ser oído. Si este va a ser completamente, ¿qué cosa? La nariz, aquí la nariz, ¿no? Por ejemplo, si yo aquí quiero hacer prácticamente, no sé, digamos, de miembros superiores, digamos. Miembros superiores, ¿no? Miembros superiores. Digamos, esto va a ser ¿para qué? Para un brazo, digamos, ¿no? Para un brazo. ¿Y esto para qué va a ser? ¿Para qué va a ser? Para el otro brazo. Muy bien, otro brazo. Si yo quiero ver aquí formación de dedo pulgar, aquí otro del dedo. Muy bien. Vean, jóvenes, así prácticamente tienen los locus ya codificado el ADN, ya codificado, ¿no? Si yo quiero hablar de muñeca, antebrazo, pues lo mismo. Pero jóvenes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo no tengo esto? O sea, yo no tengo y solo tengo un hito. Va a haber alteración. En algunas ocasiones no puede haber, pero dice la literatura que el 70% sí hay alteración. ¿Y a eso cómo se llama? Se llama monosomías. ¿Qué son? Cuando hay menos cromosomas, quiere decir que hay una alteración prácticamente. Y una de las alteraciones prácticamente es ¿de quién? Del cromosoma par 5. ¿Alguien sabe cómo se llama el síndrome del par 5 del cromosoma? ¿Síndrome de Down? No, el síndrome de Down es el 21. Ah, 21. Ajá. El 5 prácticamente es el del gatito, ¿no? El que aúlla, el gatito. El síndrome ¿de quién? ¿De quién? Del gato, ¿no? Del gato. El síndrome del tono agudo, de ese, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y prácticamente estos síndromes es, ¿no? Llamado el de Crida-Chow, ¿no? El de Crida-Chow. Prácticamente no tiene este cromosoma.
y es completamente, ¿no? No tienen buena inteligencia, tiene retraso, tiene la forma más aniñada, entonces hay alteraciones prácticamente. Pero para decir, como dijo su compañera, el de todos que dicen DAO, pero se escribe DOMS, ¿no? Prácticamente es del 21, el 21. ¿Pero qué quiere decir? La trisomía. Trisomía. ¿Qué quiere decir trisomía? Prácticamente que hay otro, ¿qué cosa? Cromosoma. O sea, ¿qué quiere decir? Va a haber aquí un cromosoma más. Un cromosoma más. Vean, ya no hay 46, hay 47. Pero cuando aquí queremos alteración de Cridachau, prácticamente el de la niña o el niño de gato, prácticamente no hay, ¿no? Hay menos de cromosomas y aquí hay más de cromosomas. Menos de cromosomas, obviamente menos de ¿qué? De 23 pares de cromosomas, ¿no? Aquí, ¿cuánto decía? Más 23 pares de cromosomas, ¿no? Aquí puede haber 45, 46, 47, ¿no? En otras palabras. Espero que se haya entendido esto, jóvenes, un poquito para que ustedes puedan entender cómo se alteran prácticamente los cromosomas, ¿no? Obviamente, ¿qué quiere decir? En otras palabras, que está alterado el gen del ADN, ¿no? Muy bien. Y aquí Doctor, vamos a entrar. Dime. ¿Cómo se llamaba cuando faltaba un cromosoma? Monosomía. Monosomía. Ya, gracias. Y cuando hay más cromosomas se llama trisomía, ¿no? Trisomía. Muy bien. Ahora sí, jóvenes, tomen atención. Vamos a hablar del ADN. Es un tema un poquito medio complicado. Y pues yo en esta parte es un preámbulo prácticamente de por qué es importante estudiar el ADN. Y es un poco complicado. Agarren sus pinzas, conviértanse en saiyajines, ¿no? Las damitas comienzan en puca, no sé, pero tomen apuntes, joven, tomen apuntes. El ADN prácticamente la unidad del ADN formadora se llama nucleótido. Nucleótido. ¿Qué es el nucleótido? ¿Alguien sabe qué es el nucleótido, jóvenes? A ver, les dije que tenían que estudiar, así, a ver, voy a ir por lista. El ADN. Tiene grupos bases nitrogenadas, un grupo fosfato y pentosa creo también. Ya, muy bien, creo que están googleando, ¿no? Están googleando. Muy bien, jóvenes, muy bien, algunos le han atinado. A ver, Alison Vargas. Alison. Muy bien, creo que no está en clases, va a tener falta. Ana Belén Patiño. Ana Belén Patiño. Vayan para atrás. Lice. ¿Cuál es la unidad del ADN? ¿A qué llamamos, dijimos? La unidad del ADN. Acaba de decir ahorita. Auringa acaba de decir. La base nitrogenada. Los grupos No, yo no dije nada de nitrogenada, no dije nada. A ver, La dime. unidad del ADN es el Nucleótido, les dije, jóvenes, les dije. La unidad funcional se llama nucleótido. Y dice que el nucleótido, jóvenes, está formado, o sea, ¿qué quiere decir? Que el ADN está formado prácticamente ¿por quién? Por el grupo fosfato, por el grupo de azúcar y por el grupo de base nitrogenada. Entonces, profe, ¿usted me quiere decir que estos son los que van a formar prácticamente el ADN? Sí, va a formar. ¿Y va a formar qué cosa? Un grupo fosfato, ¿no? ¿Y qué cosa? Un grupo que es azúcar
y un grupo que prácticamente es el nitrogenado o bases nitrogenadas. Miren, jóvenes, vamos a comenzar a hablar lo más importante. Lo más importante es esto. Ya noto. Las bases nitrogenadas. ¿Por qué se dice bases nitrogenadas? Porque son, ¿qué cosa? Proteínas de gran complejidad que van a formar en 2 o prácticamente en 5 bases nitrogenadas. Y estas bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. Estos 5 nombres que les he mencionado forman las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son un componente de proteína o de aminoácidos prácticamente muy complejos, muy complejos. ¿Cuáles son? Adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. Y estos se pueden dividir en 2. Las que son del grupo purinas, que quieren decir verdaderos nitrogenados, podemos decir, ¿no? Que son adenina, guanina, y las que son las pirimidídicas, o prácticamente, que quiere decir líquidos de intoxicación, prácticamente líquidos de nitrogenados, ¿no? En otras palabras, pues son citoquina, timinas y uracilos, que son estos prácticamente, ¿qué cosa? Las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas. Hasta ahí, anótense, recuérdense, más adelante vamos a volver a preguntar, ¿no? Y vamos a venir acá. Miren, las purinas son adenina y guanina. Purinas nitrogenados básicas puras, ¿no? De aminoácidos, prácticamente de nitrogenados, perdón, de nitrogenados, ¿no? Ya, muy bien. Muy bien. Miren, jóvenes, miren, jóvenes, cómo el azúcar prácticamente, ¿no? Para hablar un poquito de azúcar, pues vamos a recordar algo que capaz no está en su libro, pero les voy a dar a conocer. ¿A qué llamamos polisacáridos? ¿A qué llamamos polisacáridos? Lo que A estamos una hablando unión de es monosacáridos. monosacáridos. A Continúa. la unión de varios polisacáridos quiere decir muchísimo. Sí, está bien, mucho. Son Sí, bien. azúcar de 10 hacia arriba, la Muy cantidad. bien. Polisacáridos jóvenes, son esto, la celulosa, ¿no? La celulosa. Voy a borrar porque la celulosa, después está, ¿qué cosa? El Albumina. Muy bien. No Almidón, creo igual. almidones, el almidón. Glucógeno. Muy bien, glucógeno, ¿no? Glucógeno, ¿no? Prácticamente. Y los disacáridos, obviamente los polisacáridos son muchas moléculas de 10 para adelante. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo aquí carbono, hidrógeno y oxígeno, de 10 para adelante prácticamente. Yo puedo poner aquí 12, prácticamente, que es de los componentes de almidón, ¿no? Aquí yo pongo ¿cuánto? 24 y aquí pongo 12, ¿no? Para adelante prácticamente. Y los disacáridos, pues prácticamente aquí entra la lactosa, después que viene la maltosa Y sacarosa. y sacarosa, ¿no? La sacarosa, mayor conocida como ¿quién? Azúcar de la caña. Muy bien,
el azúcar de tu mesita, de tus desayunos prácticamente, de las mañanitas, ¿no? Sin azúcar no puedes tomar tecito también, ¿no? Entonces, prácticamente que son los monosacáridos, monosacáridos que prácticamente se encuentran en la sangre. Y prácticamente, jóvenes, es donde quiero llegar. Estas ¿Se le cortó? Parece que se le cortó.